bien, buenas noches a todos. Buenas noches, pastor. Buenas ¿Cuál noches, es el pastor. nombre? Buenas noches, Buenas noches. pastor. ¿Cuál es el nombre Gracias. del tema? Buenas noches. ¿Cuál es el nombre del tema? La educación satisfactoria en la familia. La educación satisfactoria en la familia. Muy bien. Ahora, lo que vamos a conversar, ¿cuál base tiene? La vida va teniendo muchos cambios y poco a poco vamos entendiendo mucho más de cómo se establecen las relaciones entre las personas. En este caso, entre los padres y los hijos. Hay una propaganda que ya se está haciendo viral y es una propaganda que es real. No es mentira, no es un negocio, es real. Se ha planteado una nueva forma de aprender un idioma. Ya sin tanta gramática, sin tanta pronunciación, sin tanta dirección para aprender. Y ellos han planteado lo siguiente. Un idioma, ¿cómo lo aprende un niño americano? Lo aprende escuchando a sus padres y poco a poco va entendiendo lo que sus padres quieren decir y él, por la repetición, también comienza a pronunciarlo. Es decir, aprende el idioma simplemente copiando. Y de esa manera se puede ir comunicando cada vez mejor. Esto se puede aplicar a la familia. Se nota entonces que queremos decir que los hijos aprenden viendo y oyendo. ¿Qué es lo que sucede en su familia? ¿Cómo se comportan sus padres? ¿Y de qué hablan sus padres? Ellos hablarán exactamente de lo mismo. Y desde el punto de vista de una familia cristiana, vamos a examinar 3 afirmaciones. La primera es, padres obedientes generan hijos obedientes. Es como este nuevo sistema que está planteando. Padres que hablan inglés, sus hijos hablarán inglés, sin necesidad de una academia, en la casa. Y en segundo lugar, padres que no guían, hijos que se extravían. Padres que no guían, hijos que se extravían. Estaba viendo un mensaje muy antiguo, de por ahí del 1900, en una revista norteamericana muy antigua. Entonces aparece un padre caminando con su hijo. Y el padre le dice al hijo, ten cuidado por donde caminas, no te vayas a caer. Y el hijo le contesta, papá, el que tiene que tener cuidado eres tú, porque yo voy siguiendo los pasos que tú das. Exactamente lo que estamos hablando. Exactamente. Padres que no guían, hijos que se extravían, escogen su propio camino. Y luego, padres que afirman y respaldan, hijos que triunfan. Son 3 afirmaciones básicas y las vamos a ir desarrollando. La primera. La tercera. ¿Perdón? La tercera, padres que afirman. Padres que afirman, que respaldan, hijos que triunfan. Hijos que triunfan. Muy bien. La promesa de Dios, en su mayoría, están condicionadas a nuestra obediencia. Su futuro y el de su familia dependerán de la forma en que la pareja
papá y mamá vivan. Y la norma recomendada y establecida es la obediencia. Vamos a ver un buen ejemplo cuando esto no es lo que sucede. Vamos a ir a 1 Samuel en el capítulo 2 y vamos a ver los versículos 27 al 36. Un hombre de Dios fue a ver a Elí. Elí era el preceptor de Samuel. Pero el Samuel estaba pequeño, estaba recién estudiando, aprendiendo, cerca del templo, preparándose para lo que Dios tenía para él más adelante. Pero había un Samuel más viejo ahí también. Así dice el Señor: bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto, bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel, escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod, ese vestido especial que tenían que usar los sacerdotes. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas queman en mi honor. Y aquí viene la reconvención. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Qué estaba pasando ahí? Un sacerdote, Elí, casado con hijos varones. Dios le había hecho una promesa a él, que él y sus hijos serían sacerdotes para siempre en Israel. Pero si obedecían, si eran obedientes a lo que Dios les pedía. Y aquí estamos viendo una falla tremenda de Elí. ¿Qué estaba haciendo Elí? Estaba actuando como un padre desobediente. ¿Y qué era lo que estaba comunicando a sus hijos? Aprendices de sacerdote, los hijos, encargados de cosas del templo. ¿Y qué estaban haciendo los hijos? Actuando en una forma de desobediencia absoluta. El sacerdote Elí era exitoso. Él guió al pueblo de Israel por 40 años. Por esa razón, entonces, Dios lo escogió y le prometió que sería él y sus hijos sacerdotes para siempre. Un amor malentendido. Evitaba la corrección de sus hijos. Era responsable de un gran descuido en la educación de sus hijos y en la vigilancia sobre ellos. Displicente, complaciente. El tiempo fue pasando y los pequeños diablillos eran grandes demonios ya. Incluso abusaron en la puerta del lugar que les correspondía cuidar, abusaron de mujeres que iban en la mañana a orar. Por lo tanto, fue absolutamente desobediente y no usó la autoridad. En 1 Samuel 2:29 leemos: ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Dios diciéndole, bueno, ¿quién va a poner orden en esta casa sacerdotal? Tú no has puesto orden. Y tus hijos hacen lo que quieren. Hacen maldad, hacen mal y tú
lo permites. Es una reconvención muy seria. Y eran los hijos del sacerdote. ¿Qué había pasado allí? Dios anula la promoción de un sacerdocio para siempre, lo que hemos leído. Entonces, fíjense cómo, por la falta de obediencia de los padres, y en este caso, en Israel, ¿quién tenía la autoridad? Era el varón, el padre. La esposa no tenía autoridad, tenía que simplemente lamentar y ver lo que estaba pasando, nada más. Toda la autoridad residía en el padre. Padres obedientes, hijos bendecidos y obedientes. Padres desobedientes, hijos sin bendición y en camino a perderse absolutamente. La desobediencia tiene el poder de reemplazar una bendición por una maldición. Eso es lo que hace la desobediencia. Y estamos hablando de los padres, responsables únicos de la educación de los hijos. La desobediencia tiene el poder de reemplazar una bendición por una maldición. Y esto lo vemos aún en las iglesias cristianas. Vemos esto. A veces grandes pastores han perdido su lugar por la contemplación exagerada con sus hijos. La pregunta es esta entonces. Nosotros como padres cristianos, ¿somos obedientes en absoluto a lo que Dios nos pide en la responsabilidad como padres cristianos? Como padres que conocen la palabra de Dios y deben vivirla para que sus hijos la aprendan y también la vivan. A veces tenemos nosotros una tendencia a ser muy laxos con nuestros hijos. Ya llegará el tiempo en que va a sufrir, dejémoslo que crezca, dejémoslo que disfrute su juventud. Ahora que han habido todos estos problemas en la ciudad de Cali, ¿ustedes han visto algún padre, alguna madre que ha ido a las marchas a sacar a sus hijos de una oreja por estar allí? ¿Han sabido de algún padre, alguna madre que hiciera eso con su hijo? Casi ninguno. En Bogotá creo que un padre trató de hacer eso con un hijo que estaba haciendo bloqueos y parece, no estoy seguro, parece que el hijo no le hizo caso. ¿Qué está mostrando eso? Pastor, hubo una mamá que... ¿Perdón? ¿Sí? Pastor, hubo una mamá que sacó el hijo, lo denunció a un hijo que estaba vandalizando el mío. Imagínense, una madre entre cuántas. Y el de Bogotá, Entonces, pastor, también lo sacó. La sacó porque era una niña. Y la policía lo iba a retener porque le estaba castigando. Y lo retuvieron que porque la estaba castigando. Y a él lo entrevistaron y él dijo que si eso iba a ser así, entonces que el Estado se hiciera cargo de todo lo de los hijos. Porque si él era el que le daba todo, él tenía la obligación de criar a su hijo. Bueno, lamentablemente así pasó en Rusia. El Estado se hizo cargo de todos los hijos y fue una debacle. Fue una debacle lo que pasó. El Estado no tiene la capacidad de educar ni formar los hijos. Muy bien. Entonces, pensemos, ¿qué nivel de obediencia a lo que Dios nos pide hacer como padres, como madres, estamos llevando a la práctica? Todo aquello que nosotros no hagamos, nuestros hijos tampoco lo van a hacer. Nuestros hijos son educados
aprendiendo a vivir lo que ven en nosotros. Absolutamente. Y nosotros los padres somos los que tenemos la responsabilidad. ¿Qué sucede muchas veces en los colegios? A veces se encuentra un profesor decidido, serio, que quiere ayudar a un alumno que está mal. Y lo llama y lo toma. Y le llama la atención y le dice, tienes que cambiar, piensa en tu futuro. ¿Y qué respuesta da ese muchacho? Le dice, usted no es mi papá, usted no tiene por qué regañarme. Y el profesor tiene que silenciarse porque el muchacho tiene toda la razón. Él es el profesor, él solo puede instruir, pero no puede formar a una persona porque no es su padre. Y eso es lo que está pasando hoy. Esa es la situación del siglo XXI. Y fíjense que aún sucede en familias cristianas. En familias cristianas. Los padres no se atreven a ser obedientes con Dios y por ende ser fuertes y sólidos en la formación de sus hijos, que primeramente es con el ejemplo y luego con la explicación. Y este es un comentario bien interesante. La iglesia y la escuela deben hacer lo que los padres deberían hacer. ¿Le suena demasiado fuerte eso o fuera de lugar? Los profesores enseñan una materia que es la que dominan y saben. Matemática. El profesor tiene la responsabilidad que por lo menos salga de allí aprendiendo las tablas de multiplicar, a sumar, a restar y a dividir. Y punto. Él no está para formar la conducta. Hoy no. ¿Y eso quedó en manos de quién? Solamente en manos de los padres. Solamente en manos de los padres. De tal manera entonces que los padres hemos delegado nuestra tarea de la educación, de la formación de los hijos, del ejemplo a los hijos, y la hemos cambiado por la responsabilidad de un colegio. O aún queremos que la iglesia tome esa responsabilidad. Por ejemplo, conversaba conmigo una persona y me dijo, pastor, ¿cómo le parece? Yo necesito que la iglesia tenga un grupo donde mis hijos sean educados, que allí le enseñen las verdades cristianas, la Biblia y a comportarse. Yo lo miré y le dije, yo creo que usted está confundido. La iglesia levemente ayuda en la tarea, pero somos testigos que muchas veces alumnos en los grupos, cuando la profesora se pone muy seria, el muchacho le dice, usted no es mi mamá. ¿Qué le está diciendo cuando le dice usted no es mi mamá? Usted no tiene derecho a decirme lo que me está diciendo y a decirme cómo yo me tengo que comportar. Y la profesora tiene que silenciarse. Aún sucede en iglesias. Y cuando esa profesora quiere seguir ayudando y llama a la mamá para hablar con ella, ¿qué dice esa mamá? Me llama profundamente la atención porque este niño jamás contesta de esa manera. No, es la manera que le contestan los padres cuando no le dan en el gusto. Por eso que si fallamos en la obediencia a los preceptos que están establecidos en la Biblia para nosotros como padres, no vamos a tener hijos bendecidos, definitivamente. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre ciega es porque lo ha sembrado. Todo lo que el hombre ciega es porque lo ha sembrado. En 1 Samuel 8, del 1 al 3,
Primera de Samuel 8, del 1 al 3, dice así. Aquí está Samuel, que no fue un buen padre con los hijos. El Samuel, que si realmente sirvió a Dios, fue el hijo, el pequeño que se formó ahí en el templo, con Elí. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel. Imagínense que uno de ustedes, Dios lo bendice, sus hijos salen adelante y ustedes tienen la capacidad y los ponen como diputados en Cali. Qué orgullo, ¿cierto? Es como decir, hemos llegado a un nivel muy alto en nuestra familia. Bueno, así se sentía Samuel, el profeta. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. ¿Qué pasó en este hombre extraordinario, profeta Samuel? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con sus hijos? No eran una figura ni siquiera parecida en lo más mínimo a su padre. Un padre que no se atrevió en la obediencia a Dios, comunicar y practicar la obediencia de sus hijos. Y miren el resultado. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Qué tremendo sería para usted como padre que le dijeran, ¿sabe una cosa? Sus hijos no siguen su ejemplo. Vemos que usted es una persona muy educada, muy considerada, eficiente, pero qué pena. Sus hijos no le llegan a usted ni a los talones. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted? Y es posible que muchas veces alguien piense eso de otra persona, de otro padre, y por respeto no se lo diga. Pero la evidencia está. Definitivamente, de tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo, mejor. Danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Imagínense, esta fue la causa de la caída inicial de Israel, de la cual después nunca se levantó. ¿Cuál era el plan de Dios? Que estos hombres escogidos por él fueran buenos padres, responsables, educando y formando a sus hijos a la luz de obedecer a Dios, con el ejemplo del padre para llevarlo a los hijos. Pero estos padres fueron muy débiles con sus hijos. Y puede parecer increíble, pero aquí está la causa de por qué el pueblo de Israel pidió un rey. Habían estado contentos con Samuel, pero ya había envejecido y sus hijos no eran capaces de reemplazarlos ni hacer lo que Samuel hacía. Piense esto en las empresas familiares. Porque muchas veces las empresas familiares se acaban. Murió el que formó la empresa. Ese padre se transformó en abuelo. Confiaba en que los nietos seguirían adelante con la empresa. Se murió el abuelo
¿Y qué hicieron los hijos? No trabajamos más y vendieron todo lo que había. Esto no es una historia tan lejana, esto es lo que pasó en la 14 de Cali. Exactamente. El dueño es un trabajador increíble, un hombre amable con todos. Los empleados lo adoraban. Pero, ¿qué pasó con los hijos? Todo se perdió. No inculcó ni enseñó obediencia a sus hijos. Por eso que la obediencia del padre es una bendición de los hijos. El apoyo de la madre al padre es una bendición para los hijos. Y cuando eso no sucede, lo único que viene es una ruina. Sigamos. Comentario de Rick Osborne, un pastor de pastores en Estados Unidos. La Iglesia ha redoblado los esfuerzos para ampliar programas de niños y de jóvenes, entrenarlos espiritualmente. La práctica y los resultados demuestran que esto no funciona, porque este no es el plan establecido por Dios. ¿Cuál es el plan establecido por Dios? Abraham le dio todas las bases a Moisés. Moisés aprendió de todo lo que quedó escrito por Abraham. Y Moisés enseñó al pueblo de Israel. ¿Qué hizo Moisés? Esta es la ley. Estos son los principios de la ley. Haz esto y vivirás tú y tu familia. Obedece a Dios. Y Moisés les enseñó absolutamente todo lo que necesitaban para ser hombres y mujeres que sirvieran a Dios, padres responsables. Y les dejó un mandato. Ustedes tienen que enseñar a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y a los hijos de sus hijos de sus hijos. Es decir, hijo, nieto y bisnieto. ¿Y qué significa en el hebreo la palabra enseñar? No es comunicar un conocimiento. Enseñar es cumplir una labor, una tarea que va a llevar al adiestrando a hacer lo que el Padre espera que él sea. Ejemplo, fue lo que hizo Jesús. Jesús tomó 12 hombres. Uno falló. Y después de 3 años de ejemplo de Jesús, esa fue la enseñanza, porque Jesús dijo, yo vengo a hacer lo que mi Padre me ha enviado a hacer. Obediencia absoluta. Y esa obediencia la comunicó a sus discípulos. Y después esos discípulos se tornaron en apóstoles y fueron los que llevaron adelante la iglesia cristiana desde el primer siglo. Fíjense el detalle. Jesús, como padre, no fracasó. No fracasó. Uno solo se perdió, Judas. Y estos hombres que Jesús entrenó con ejemplo, con contenido, fueron los que llevaron la iglesia cristiana adelante en el primer siglo. Entonces, ¿se fijan que lo que el Señor nos pide es el mismo plan que Él hizo? Y que está respaldado por el éxito que esos hombres llegaron a ser apóstoles, columnas en la iglesia del Señor Jesucristo. Y tenían su familia también. Tenían su familia. Ni Moisés, ni Pablo mencionaron el tabernáculo o el sacerdote como los agentes para la educación
de los hijos en ese tiempo. Repito, ni Moisés ni Pablo mencionaron el tabernáculo o el sacerdote como los agentes para la educación de los hijos. Era trabajo de los padres. Como un adolescente se transformaba en un hombre que ya podía participar en el templo. El templo no ofrecía eso. En el templo había hombres especializados para enseñar la ley. Y estos tenían que ser contratados por el padre, para que a los 12 años hubiera un muchacho correcto, educado, temeroso de Dios y que conociera el Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, de memoria. Y el padre vigilaba qué tal era ese maestro que había allí. Tenía que ser un rabino. ¿Qué diferencia hoy, no? ¿Qué diferencia? Ponemos los hijos en el colegio, de alguna manera estamos contratando a los profesores, pero ¿tenemos idea de lo que enseñan y de lo que pasa? Estamos absolutamente confiados que están haciendo todo lo mejor y descansamos de la enseñanza en nuestros hijos. Están en manos del colegio. Grave error. No es el plan de Dios en su palabra. La responsabilidad educativa y formativa está en nuestros padres, especialmente el padre con el apoyo y la ayuda de la madre. El segundo principio. Padres que no guían, hijos que se extravían. Padres que no guían, hijos que se extravían. Piensen ustedes en esto. Ustedes que ya tienen hijos. ¿A qué edad ha pensado usted que sus hijos ya pueden marchar solitos y tomar decisiones solitos? ¿Se ha propuesto ese plan? ¿Lo ha hecho? Y si lo ha hecho, mi pregunta sería, ¿cómo le ha ido? Si ese hijo no conoce los pasos que ha dado su padre y cómo ha dado esos pasos y a quién obedece y a quién sigue, no va a saber tomar decisiones. Por eso entonces, padres que no guían, hijos que se extravían. Hijos que se extravían. Proverbios 22:6, ¿qué dice? Cuidado, ojo con tu hijo. No quites de él la vara, para que no se aleje del camino. Pero si no conoce ningún camino porque no ve cuál es el camino de sus padres, ¿qué va a pasar? ¿El colegio se va a hacer cargo de él para guiarlo? Probablemente, y lo que va a hacer es adoctrinarlo, no instruirlo. Eso es lo que está pasando hoy. Observe lo que pasa en el paro y va a ver usted los resultados de la enseñanza de los colegios. No es enseñanza, es adoctrinamiento. ¿Y qué hacemos los padres? Dejamos que la marea suba. Y no estamos dispuestos a tomar en nuestra mano la guía, la enseñanza y la corrección de nuestros hijos. ¿Han visto ustedes el promedio generacional del siglo XXI? ¿Cómo están extraviados estos muchachos? Tienen tan poco desarrollo que no se dan cuenta
que cuando afectan el sistema masivo de transporte, no le están haciendo nada a los ricos, en absoluto. Están creando un tremendo problema a los pobres, que son los que usan ese sistema, porque no tienen un carro. Usted se pregunta, ¿y por qué no han aprendido eso? Porque no ha habido nadie que se los enseñe en la casa. Padres que no guían, hijos que se extravían. Y hoy día somos testigos de una juventud extraviada. ¿Qué piensas sobre eso, John Jairo? Precisamente, pastor, una de las cosas que siempre he recalcado es eso, de que siempre es el hombre el que debe enseñar la palabra en casa. Y eso trato de hacer con Sofía. A ella yo trato de hacer eso con ella. A veces sin proponérmelo le enseño. Pero es una tarea a veces difícil porque debe ser constante. Es lo que nos toca como padres. Entonces, el Señor en su misericordia nos ha mostrado el futuro de los jóvenes que ya se ha hecho un presente. Es como si Dios nos dijera, ojo, cuídalos de tu casa, ojo, cuídalos de tu casa. Mientras estén en tu casa, todavía tienes tiempo de influir sobre ellos. Va a llegar un momento en que no van a estar allí. O que preferirán la escuela de la calle. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Padres que no guían, hijos que se extravían. Criar es orientar. Educar es guiar. Transmitiendo valores por medio de la conducta. Es decir, nuestros hijos no tendrán una mejor conducta si nuestra conducta como padres no es buena. Irremediablemente. Irremediablemente. Ahora, guiar, ¿cómo lo podemos traducir? Es modelar el camino de la madurez de los hijos. Y a veces nos alegramos cuando nuestros hijos alcanzan cosas grandes. Por ejemplo, se ganó una beca, estudió, fue fiel para estudiar, se graduó y se da cuenta que ahora tiene un lugar en la sociedad. Se le ayudó espiritualmente para que llegara a eso. Pero una cosa es que modelemos el camino hacia la madurez y otra cosa que le hayamos guiado para conservar la bendición que tuvo. Y eso pasa con los hijos. A veces el padre se sacrifica, hace las cosas, guía, empuja, protege, y el muchacho llega a la meta. Pero al poco tiempo no es capaz de sostener la bendición que ha alcanzado. Y a veces el padre dice, ¿qué pasó? Ahora ya se graduó. Ya es alguien importante en la sociedad, tiene un título universitario. Bueno, ¿y qué pasó? Que ahora está haciendo cosas que van casi en contra de lo que él sabe y cómo mantener lo que tiene. También faltó eso. A veces le decimos a los hijos, quien da la bendición, y ahí estamos nosotros como ejemplo,
pero no le enseñamos a nuestros hijos cómo conservar la bendición. Y hemos visto muchos casos de hijos que han alcanzado una bendición de Dios grande para su vida, para su futuro, pero no han sabido conservar esa bendición. ¿Qué faltó entonces? Guía. Guía. Si Moisés le decía al pueblo de Israel que hasta que fueran abuelos y bisabuelos tenían la tarea de enseñar y de educar, la guía nuestra hacia nuestros hijos no termina nunca. No termina. Debemos continuar. Mientras estemos vivos, es nuestra responsabilidad. Y somos nosotros los que debemos dejar herencia para nuestros hijos, no nuestros hijos dejar herencia para nosotros. Eso es lo que está en la Biblia. Entonces vayamos pensando qué herencia vamos a dejar. Algo clave en la buena guianza. Y es una pregunta. ¿Amas a tus hijos por igual? ¿Amas a tus hijos por igual? Bueno, si tienes uno, no tienes ese problema. Pero si tienes más de uno, ¿amas a tus hijos por igual? ¿O tarde o temprano hay alguno más preferido en tu familia? Es muy difícil una guía aceptable y obediente a Dios cuando hacemos esas diferencias. Miren las consecuencias. Isaac fue muy contemplativo con su hijo Esaú. Lo admiraba. Esaú era un hombre fuerte, era muy desobediente, pero tenía un talento para cocinarle a su papá Esaú todas las cosas que le gustaban. Y por eso incluso le permitió a Esaú que anduviera y se casara con mujeres que no eran judías. Pero lo prefería en forma absoluta, por ser el mayor. Y despreció a Jacob, el menor. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Ellos estuvieron enemistados la mayor parte de sus vidas. Y terminaron en sitios distintos. Jacob, al lado de Dios. Y Esaú, al lado de los enemigos de Israel. Y todo comenzó por una mala función paternal. Y cuando la esposa de Isaac, Rebeca, se dio cuenta de la preferencia de él sobre Esaú, ¿qué hizo Rebeca? Se apropió de Jacob. Y la división fue peor. Entonces la pregunta es esta. ¿Amas a tus hijos por igual? Y el mal ejemplo ahora de Isaac, como padre, como abuelo, lo siguió Jacob. Frente a una situación de mucho riesgo, mandó al frente a los hijos amados. Y alejó a los hijos más queridos del frente de batalla. ¿Qué le parece la actitud de Jacob? ¿Dónde aprendió eso? ¿Dónde lo aprendió? Lo aprendió de su padre. Mi padre eligió a Esaú, lo cuidó y le permitió hacer todo.
Mi mamá me tomó a mí, pero finalmente me significó tener que huir de mi casa. Pasaron 20 años y ahora encontramos a Jacob en un buen estado de dinero. Jacob se ha hecho rico, le ha ido muy bien. Dios lo ha bendecido. Y ahora tiene enemigos al frente. ¿Y qué hace Jacob? Tenía ya muchos hijos. Pero dice la Biblia que tenía algunos hijos más queridos que los otros. ¿Y qué hizo? A los más queridos no los puso al frente de la batalla. Esto está en Génesis. Al frente de la batalla puso a los hijos menos queridos. ¿Qué le parece esta historia un poquito negra de Jacob después de ser tan brillante y ser el padre de las tribus de Israel? Por eso la pregunta tiene mucho que ver. ¿Amas a tus hijos por igual? ¿Tuviste tú un hijo que fue querido por igual en la familia en la que Dios te dio el lugar de nacer? Fíjense todo lo que puede pasar. Simplemente por no seguir los dictámenes de Dios, las instrucciones de Dios. Otra pregunta. ¿Cría a sus hijos de la manera que Dios le demanda? A veces usted puede decir, bueno, son cosas muy fuertes. Dejemos que crezcan más. Dejemos que crezcan más. Mire este ejemplo de Éxodo capítulo 4, versículo 24 al 26. Aquí el ejemplo a mirar de falla se llama Moisés. Moisés estuvo 80 años alejado totalmente de Egipto. Esos 80 años fue un tiempo para él de preparación, fue un tiempo de matrimonio, fue un tiempo en el cual Dios le fue preparando para la gran tarea que le tenía. Nada menos que ser el libertador de Israel. El sacerdote de Madián ya le había enseñado a Moisés que los judíos debían hacer algo especial cuando sus hijos nacían. ¿Qué tenían que hacer al 8º día? Circuncisión. Tenían que ir circuncidando. Pero ocurre que Moisés amaba profundamente a ese hijo varón que Dios le había dado. Y dijo Moisés, yo no voy a provocar ese dolor en mi hijo haciendo la circuncisión, así que no lo circuncido. No lo circuncido. Y sabiendo que Dios le había instruido sobre eso. ¿Y qué sucedió? Dios lo llamó de una manera muy especial a que viniera y lo buscara a él, para encomendarle la gran tarea de liberar al pueblo judío de Egipto. Y en el camino, ¿qué sucedió? Apareció un espíritu de parte de Dios, un espíritu de muerte sobre Moisés. Y Moisés no se dio cuenta, ahí estaba temblando, y su mujer, una gran mujer, lo llama y le dice, mira, este es Dios que va a matarte por no haber cumplido la orden de hacer la circuncisión con nuestro hijo. ¿Y qué hizo esa mujer?
Ahí dice en la Biblia. Cogió ni siquiera un cuchillo limpio ni bonito de lo que nosotros conocemos, no, un pedernal afilado. Y lo cogió a su hijo y ella lo circuncidó. No me quiero imaginar cómo lo hizo, pero lo hizo. Y ocurre que esa acción de esa mujer fue la que impidió que Dios tuviera que decirle a Moisés lo mismo que le dijo a estos líderes como Elí y como Samuel. No me sirven porque han fallado. No han sido obedientes absolutos. No han respetado mis palabras. ¿Se imagina lo que iba a suceder si esa mujer no toma la decisión de hacer la circuncisión? Moisés no hubiera podido ser el libertador de Israel y habría tenido que levantar otro Dios, o a lo mejor no lo habría levantado y el pueblo de Egipto ahí habría quedado. Entonces, vuelve la pregunta. ¿Usted cría a sus hijos de la manera que Dios demanda? Y a veces la demanda es fuerte. ¿Qué opina Margarita? ¿Qué opina Margarita? ¿Está ahí Margarita? No, parece que por ahora tenemos su foto. No, pastor, aquí estoy. Es que me ha quitado los audífonos y me lo estaba volviendo a colocar. Ah, bueno, ¿qué opina Margarita? Bueno, pastor, sí, en realidad la crianza de los hijos para nosotros es todo un reto y es un reto que solo podemos asumir cuando tenemos a Dios de nuestra parte, cuando tenemos la guía de Él y cuando tomamos esa decisión de asumir esas responsabilidades que tenemos, que a veces son muy dolorosos para uno porque uno coloca en sus hijos muchos sentimientos, ¿no? Entonces uno quiere protegerlos, quiere que no sufran, quiere evitarles cosas que de pronto uno ha pasado y a veces con eso lo que uno logra es tergiversar totalmente lo que Dios le ha dicho que haga y las consecuencias no se dejan esperar. Entonces sí, pastor, definitivamente tenemos que retomar el camino que es. Julián, ¿será que somos el espejo para nuestros hijos? Que puede ser un espejo claro o un espejo que esté oscurecido. Sí. Exacto, y a veces nos toca lo penoso de tener que observar lo que pasa con nuestros hijos y ya no poder hacer lo necesario. Es una situación triste para nosotros. Y llegamos al final. Pregunta, ¿usted bendice a su familia, honra a su familia, a sus hijos? Veamos qué significa bíblicamente bendecir y honrar. Los patriarcas bendecían y honraban a sus hijos. ¿Y cómo lo hacían? Ponían sus manos sobre la cabeza de sus hijos
y le besaban en la frente. Y el hijo entendía que eso era una señal de bendición. Hoy día tenemos algo parecido, pero no lo mismo. El hijo llega a la puerta de la casa porque se va, no sabemos dónde, y le pega un pequeño gritito, la bendición mamá o la bendición papá. ¿Y usted qué hace? Le dice, hijo, ven para acá para bendecirte antes que te vayas, o también a la distancia, que Dios te bendiga, hijo. ¿Tendrá algún efecto eso? De esa manera ni el hijo está honrando al papá, ni el papá está honrando al hijo. Parece raro esto, ¿no? Pero esa es la señal de la bendición. Cuando se unge, ¿qué se hace? Las manos se ponen sobre la cabeza. Tres consejos finales. Debemos tener un contacto significativo. Este contacto significativo tiene con el acto de bendición y de honrar a nuestros hijos. Si acostumbramos a hacer eso con ellos desde pequeños, no se van a sentir mal cuando de grandes hagamos lo mismo. Pero hay que comenzar desde pequeños. Segundo, debemos tener charlas de ánimo. ¿Qué hacían los antiguos padres con sus hijos? Ellos declaraban sobre sus hijos palabras de afirmación, de ánimo y de bendición. Los declaraban. Incluso profetizaban sobre el futuro de sus hijos. Y le ponían ellos un nombre que de alguna manera iba a significar lo que ellos serían. Por ejemplo, no fue una casualidad que esa mamá le pusiera a su hijo Moisés, salvado de las aguas. En otras palabras, intocable. Y en medio de una crisis. Y con el tiempo, Moisés fue eso. Sería interesante si usted entra a Google y usted puede preguntar allí, en esa llamada que usted puede hacer en su celular a Google, y pregunte, ¿qué significa el nombre Margarita? Y escuche la respuesta que va a recibir. ¿Qué significa el nombre Julián? ¿Qué significa el nombre Idalí? Y todo nombre tiene un significado. Y a veces allí vamos a descubrir que nuestros padres no se equivocaron con el nombre que nos pusieron. Debemos tener un compromiso activo. Todo lo necesario para preparar a sus hijos, todos los consejos para alcanzar la bendición. Pero muy importante que aprendan a conservar la bendición. Tenemos muchos casos de hijos que fueron bendecidos. Sus padres hicieron todo para que salieran adelante y no supieron cómo cuidar su bendición. Sus padres eran un matrimonio estable que nunca pensó en divorciarse. Y ellos, a los 2 años de casados, se divorciaron. Es terrible para un padre cuando fue testigo del matrimonio y después, al par de años, es testigo de un divorcio de su hijo.
¿Qué faltó? Un compromiso activo. Eso no lo va a solucionar el colegio, ni los amigos, ni nadie. Los únicos responsables, los únicos posibles en manejar adecuadamente esa situación son padres cristianos. Desafío: imitemos este modelo de crianza. Es el modelo bíblico. Consecuencia final: padres que afirman y respaldan, hijos que triunfan. ¿Pero afirmar en qué? En la obediencia a Dios, en los principios de Dios. Una persona me llamó por teléfono y me dijo: pastor, yo necesito una iglesia donde haya cuidado con nuestros hijos, que les enseñen a nuestros hijos a vivir cerca de Dios. Yo lo escuchaba y no podía creer lo que me decía. Le dije: ¿nunca te has dado cuenta que esa es la tarea que tienes que hacer tú? Para eso estás tú en la iglesia, para hacer eso en tu casa. No, pastor, es que... Le dije: mira, ya tienes una hija con que fallaste. No dejes que lo que queda falle. Es tu responsabilidad. Buscaba una iglesia donde le educaran al hijo. ¿Qué dirían ustedes acerca de eso? La iglesia puede ayudar, pero nunca tendrá la responsabilidad porque no pueden actuar como padres, con la autoridad que Dios les dio a los padres. Por eso que la tarea de la iglesia, hermanos, es formarnos a nosotros, los padres, para que nosotros formemos nuestros hijos. Esa es la vía. Y ese camino se ha perdido. Hay iglesias que invierten miles y miles de pesos para contentar a los jóvenes y mantenerlos en la iglesia. Y no hay resultado. Dios encargó esa tarea a nosotros los padres. Entonces, lo que hemos visto hoy, ¿qué hemos visto? Se resume de la siguiente manera: padres obedientes, hijos obedientes. Padres que no guían, hijos que se extravían. Padres que afirman, que respaldan, hijos que triunfan. Padres con contacto significativo, imponer sus manos, besarlos en la frente, bendecirlos. Llega un momento en que esos hijos siempre van a estar pidiendo que su padre le bendiga, porque confía en el Dios en que su padre cree. No es fácil, pero es lo que tenemos que hacer.